Es Herbol en La Recaja. Balance y Perspectivas es una iniciativa de UNFPA y la Comunidad de Derechos Humanos con el apoyo de la Embajada de Suecia. Ya son las 11 de la mañana con 20 minutos y ahora sí ya estamos con nuestras invitadas. Tenemos en nuestros estudios a Marisol Quiroga, es ella directora de la Fundación Esperanza, Desarrollo y Dignidad. Buenos días, Marisol, un gusto tenerte en nuestros estudios. Como siempre, un placer conversar contigo para conocer la realidad de la violencia hacia las mujeres en nuestro país. Buenos días a todos los radioescuchas, un saludo, Zulema, y bueno, aquí presta para cualquier interrogatorio poder hablar de un tema que a todos nos aflige. Y también estamos ya conectados con María Esther Padilla. Ella es representante de la Alianza Libre Sin Violencia. Desde la ciudad de Sucre, vía Zoom, estamos ya en conexión. María Esther, muy buenos días. Buenos días, un saludo cordial desde esta ciudad tan bonita como es Sucre, que ahora estamos con un bonito tiempo. Y pues un gusto hablar contigo, Zulema, ¿no? Siempre reconocemos tu trabajo de periodismo de investigación, por eso los datos, el criterio que tú has emitido antes de este programa, ¿no? Sobre cómo son las formas de revictimización, realmente son exactas, ¿no? Porque tú realmente le dedicas mucho de tu tiempo, de tu esfuerzo a abordar esta problemática. Entonces, pues, hablar contigo con Marisol es un verdadero gusto. Muchísimas gracias, María Esther. Pues nosotros también en nuestro trabajo periodístico conocemos el trabajo que ustedes desarrollan, tanto tú como Marisol, y nos sentimos comprometidos también desde nuestra función como periodistas. Hoy en este ciclo de 4 programas que hoy concluye justamente y que se ha denominado Rumbo a la modificación de la 843, la posibilidad de hacer un balance sobre la implementación de la ley, pero fundamentalmente conocer las propuestas desde la sociedad civil, vamos a abordar justamente el tema de la revictimización. Y te cedo la palabra, María Esther, tú que has escuchado esta mi primera intervención e intercambio de criterios con Pedro Saúl, para que nos des a conocer cuáles son las propuestas desde la sociedad civil en perspectiva de las modificaciones a la 348 y para justamente superar estos nudos problemáticos a los que nos referíamos hace unos momentos. Muy bien, yo creo que es importante también destacar, querida Zulema, que estas propuestas emergen de un proceso de mucho análisis desde la experiencia de instituciones, de profesionales abogadas en la aplicación de la ley 348 y evaluación que se la realiza a partir de la invitación, el desafío que plantea el Ministerio de Justicia en diciembre del pasado año para entrar a la reforma de la ley 348. Bien, vamos a dar algunos elementos de lo que implica esta propuesta de mejora de la ley 348, no sin antes también decir que está pasando ya mucho tiempo, muchos meses en los cuales la reforma de la ley 348 aún no se concreta. Y creemos que así como hemos admitido o hemos entrado a esta apuesta de mejorar la eficacia de la ley, también pedimos a las autoridades mayor celeridad en lo que es la reforma, porque la violencia está cada vez más terrible, más cruel, enlutando a muchas familias, entonces es como un tema prioritario, urgente. Bueno, un poco respaldando lo que tú ya decías en tu primera intervención, en el diálogo que hacías con Pedro Raúl, Zulema, sí, es cierto. Muchos datos, muchas experiencias, muchos testimonios dan cuenta de lo que tú decías, que las mujeres cuando acuden a denunciar una violencia sufren la revictimización que consiste, podemos decir, en culpabilizarla, ¿no?, de por qué está yendo a denunciar a su pareja, al padre de sus hijos, ¿no?, que primero es la familia. También la revictimización se da
cuando esta mujer tiene que pasar un rosario de declaraciones, ¿no? Debe declarar ante la Defensoría, ante el SLIM, ante el Ministerio Público, ante la FELCB. Entonces, realmente repetir la misma historia la agota psicológica y emocionalmente, ¿no? Entonces, eso nos lleva a un tema muy importante, como es que nuestros operadores de justicia, tanto de tribunales de justicia, Ministerio Público, SLIMs, etcétera, o servicios privados, deben estar preparados técnicamente, pero sobre todo también con estas capacidades de sensibilización, como para entender a esta mujer que, como tú bien decías, no ha sido fácil dar este paso de romper el silencio, de apersonarse, donde personas que no conoce, donde instituciones que le son ajenas a su vida cotidiana, ¿no? Bien, entre las propuestas y muy concretas es prohibir que las denuncias por hechos de violencia no sean admitidas, ¿no? Bajo pretexto de que no se están cumpliendo formalismos. Por ejemplo, ¿dónde está tu memorial? ¿Dónde está el documento escrito? ¿Dónde está el informe psicológico? Etcétera, eso, ¿no? Luego también está entre las propuestas, se plantea que se debe prohibir bajo responsabilidad penal del funcionario el hecho de desalentar la denuncia, de desanimarla a la señora, a la mujer, a que prosiga con esta acción para frenar la violencia que sufre. Luego también está en las propuestas el uso del anticipo de la prueba, de la declaración de la víctima para evitar la revictimización. Si se da el anticipo de la prueba en su declaración, esta declaración va a poder ser usada en las diferentes instancias sin necesidad de que ella vuelva nuevamente a hacer esta declaración. Luego también se plantea que los jueces, dentro de ese poder jurisdiccional que tienen, ellos de oficio, ¿no? Deben frenar argumentos que en la sustanciación del proceso buscan denigrar a la víctima, justificar la violencia, es decir, todo aquello que en el proceso puede tener una interferencia de sesgo de género, el juez no lo puede tolerar, el juez debe frenar. Eso en esta primera parte, estimada Zulema. Perfecto, María Esther, muy importante lo que nos acaba de señalar María Esther Marisol, pero creo que es importante para nuestra audiencia explicar algunos temas. Por ejemplo, ¿qué es esto del anticipo de la prueba? ¿Por qué es importante? Sí. Yo creo que es importante tomar en consideración un aspecto fundamental. En primer lugar, que los delitos contra las mujeres han sido incorporados ahora como delitos de orden público. ¿Qué quiere decir un delito de orden público? Es aquel que está encaminado y que tiene la responsabilidad del Estado de no dejarlo en la impunidad, porque no se olviden que el derecho penal es usado para restablecer el orden y la paz social a partir de la protección de bienes jurídicos del sistema penal. Entonces, en este sentido, al tener delitos de orden público, es el Ministerio Público y el Servicio Legal Integral Municipal quienes tienen la responsabilidad de llevar a proceso al agresor. Conocemos que la Administración de Justicia, que los fiscales prioritariamente utilizan el justificativo de que la víctima ya no ha venido, la víctima no ha pedido actos investigativos y pretenden darle la carga de la prueba a la víctima, lo cual está totalmente prohibido actualmente en la Ley 348, y ahí hablamos del principio el principio de oficiosidad reforzada para el Ministerio Público. Entonces, ¿qué es el anticipo de prueba? El anticipo de prueba es aquella declaración que realiza la mujer en cámara Gesell, donde se graba toda su declaración. Por lo tanto, este es un elemento fundamental, donde teniendo la declaración anticipada en cámara Gesell de la mujer, esta puede ser reproducida para el tribunal que va a sentenciarlo al agresor, solamente reproduciendo esa declaración. Por lo tanto, no puede haber un justificativo de decir no vino la víctima, no ha declarado la víctima. No, apenas la víctima tenga el contacto con el sistema penal, se le debe tomar esta declaración, que ya es un elemento fundamental para que el Ministerio Público y el Servicio Legal Integral puedan ir solos a buscar la sanción del agresor. Ahora, la prohibición de revictimización ya está en la Ley 348. Pero lo que entiendo que ustedes están, digamos, proponiendo es reforzar
la normativa ya existente, ¿no? Desgraciadamente tenemos un problema muy fuerte dentro de la cadena, de los sujetos de la cadena de justicia. Se piensa que una revictimización está reducida a evitar de que la víctima declare sucesivamente ante varias autoridades. No, la revictimización es una conceptualización amplia y tal cual lo dijo María Esther, por ejemplo, es una forma de revictimización que el administrador de justicia escucha al abogado de defensa del agresor que se hable de los antecedentes de vida sexual de la víctima. Eso es una forma de revictimización, porque el deber del operador de justicia está en precautelar los derechos de la víctima. Entonces, fíjate tú. Porque nada justifica la violencia. Para nada, ¿no? Entonces, estamos ampliando para que se tenga una conceptualización cabal de lo que es la revictimización. Son algunos aspectos que se están incorporando. Marisol, otro de los temas importantes, otro de los ejes de las propuestas que ustedes están trabajando es la relativa a las modificaciones para reducir la impunidad. Es decir, estamos refiriéndonos al hecho de que los procesos queden en suspenso, haya retardación de justicia y se utilicen muchos mecanismos para, por ejemplo, suspender la detención preventiva en casos de violación extrema u otros recursos que finalmente dejan a la víctima sin protección y al agresor en la impunidad. ¿Qué están planteando en esta materia? Por lineamiento jurisprudencial de estándares internacionales de derechos humanos, se tiene la prohibición de hacer del uso de algunas salidas alternativas a la pena, como hoy lo tiene el sistema penal, como es, por ejemplo, la suspensión condicional de la pena, la suspensión condicional del proceso, el perdón judicial. Lo que se está planteando es que no se apliquen estas instituciones jurídicas en temas de violencia de género, porque la Convención Belén do Pará claramente establece en el artículo 7 que se debe llegar a la sanción y la sanción debe ser cumplida. Entonces, fíjate tú que lo que se está incorporando es la no aplicación de este tipo de medidas para evitar de que el agresor deje de cumplir una sanción. Y creo que ahí debemos focalizarnos en la prevención, particular que busca el sistema penal, ¿no? Una amenaza punitiva da la amenaza al grupo social de que quien cometa esto tiene esta sanción, pero la prevención especial está conducida a que el agresor, habiendo sufrido las consecuencias del hecho delictivo, pues no va a volver a repetir esta conducta. Entonces, lo que se está buscando bajo este lineamiento dogmático es que efectivamente no se apliquen estas medidas que vienen a reformar el sistema penal en su conjunto, en relación a la calidad del sujeto pasivo que viene a ser la mujer y las niñas, niños, ¿no? Un aspecto fundamental que también debemos tomar en consideración es que tenemos una mala conceptualización dentro del sistema penal, que habiendo llegado a una sentencia, consideramos que todos estamos felices, ya se lo ha sancionado al agresor y todos toman su rumbo. Eso no es verdad. Eso es una falsedad, porque estamos dejando a la víctima como que si ella estuviera buscando una venganza con una sanción, y eso no es el sistema penal. El sistema penal es el uso que hace el Estado para la recomposición de la paz social que debe garantizar. Entonces, cuando tenemos una sanción contra un agresor por un hecho delictivo, eso es para el Estado. Pero donde empieza el derecho de la mujer es ahí, porque teniendo una sentencia ejecutoriada debemos buscar la reparación integral para la víctima. Y hay algo muy importante que la Ley 348 está introduciendo, y es que el Servicio Legal Integral, el CEPDAVI, el SICPLU y ONGs que prestan estos servicios no deben ir con la víctima solamente hasta que se dicte sentencia, deben también hacer la reparación del daño. Y es ahí dentro del campo, dentro del ámbito de la reforma legal al procedimiento, se está tratando de incorporar
de manera expresa un procedimiento en el área civil para buscar la reparación del daño para las víctimas. María Esther, nos vamos nuevamente a Sucre y esta vez para que, por favor, desde la experiencia que ustedes vienen acumulando como Alianza Libres de Violencia, nos comentes cuál es el grado de impunidad que existe en relación a la temática de violencia que afecta a las mujeres en el país. Bueno, el grado de impunidad en los casos denunciados sin duda es alarmante, ¿no? Y justamente ahí va a las propuestas que se han estructurado. Por ejemplo, ya decía Marisol, si bien los delitos contra de violencia hacia las mujeres, que está regulada por la Ley 348, son delitos de orden público, cuando un fiscal, un operador del Ministerio Público, en la etapa preliminar resuelve rechazar esa denuncia por considerarla que no ha sucedido, porque no hay suficientes indicios, etc. El principal argumento es de que la víctima no ha aportado con las pruebas, de que la víctima no se ha constituido, ¿no?, en su despacho para también ser parte de la investigación. Con ese simple hecho, este operador del Ministerio Público, un delito de orden público, lo está transformando en un delito de orden privado, como que sí la investigación. Todo ese proceso tendría que estar al impulso de la víctima, y eso no es así. Ese es un primer tema, ¿no? Queremos que el Ministerio Público asuma su responsabilidad y que cumpla la ley, cumpla la Constitución, y son ellos los encargados de la investigación, de todo el impulso del proceso investigativo, obviamente con el concurso de la FELCB. Otro elemento que también se plantea para reducir la impunidad es que en los casos de violencia intrafamiliar se prohíba el perdón judicial. Porque realmente cuando esta figura acontece, Zulema, ese es realmente una actuación flagrante, ¿no?, que genera impunidad y que da un mensaje a esa mujer víctima o a la sociedad de que no pasa nada, no se te va a penar, no se te va a culpabilizar por lo que hagas, ¿no? Entonces, ¿pero qué se plantea desde esta construcción colectiva que hemos hecho de propuestas frente a esta prohibición que planteamos del perdón judicial? Que en lugar de ello, ¿no?, se apliquen las penas alternativas que también están previstas en la Ley 348. ¿Cuáles son? Una multa, ¿no?, la detención de fin de semana del agresor, el trabajo comunitario, medidas de seguridad para resguardar la integridad de la mujer denunciante y su familia, sus hijos, incluso la inhabilitación profesional por un tiempo mientras dure el proceso. Entonces, este parece un mecanismo muy simple, pero realmente es muy importante, porque cuando se da el perdón judicial, estás empoderando al agresor, ¿no?, que volverá al hogar y le dirá a la mujer, a la denunciante, mira, me has denunciado, me has llevado ante el juez, ante el fiscal, no pasa nada, ¿no? ¿Quién? No me ha hecho nada. Entonces, no estamos dando un mensaje, una señal contundente de lucha frente a la violencia. Por eso, frente al perdón judicial, queremos, dentro de nuestras propuestas, que se apliquen las penas alternativas que están previstas y que no se está dando un uso mayoritario. Interesante la propuesta, Marisol, pero hay otro tema. ¿Existen condiciones para garantizar que eso se cumpla? Porque varias veces yo te he entrevistado, he conocido casos que tú haces seguimiento. Las autoridades y el sistema en realidad no está en condiciones ni siquiera de supervisar la detención preventiva. Conocemos de muchos casos de detención domiciliaria, por ejemplo, que virtualmente es una, otorgación de libertad sin ningún tipo de control. Sí, yo creo que el sistema no está preparado como para hacer este seguimiento, ¿no? La falta de recursos, la falta de voluntad política y demás. Por lo tanto, tal cual lo ha manifestado María Esther, realmente es una tendencia a que si bien se tiene una sentencia con una sanción, no se cumple la sanción. Entonces ahí agravamos, y por una práctica cultural hemos visto que en muchas circunstancias ha sido un motivo de mofa del agresor para la víctima, ¿no?
¿no? Mira todo lo que me has hecho y ahora estoy libre y no pasa nada, Ocurre ¿no? con mucha frecuencia eso, ¿no? ¿no? Entonces, realmente es, como se dice, una forma de revictimización para las mujeres y generar una desconfianza en el sistema judicial, ¿no? Y muchas de ellas ya se abstienen de tener que denunciar porque dicen el sistema no funciona. Ajá. Bueno, en todo caso, más allá de que en su momento habrá que pedir que, como dice María Esther, se apliquen estas medidas alternativas y se generen las condiciones para que efectivamente se cumplan, también ustedes están planteando modificaciones sobre los procesos judiciales, ¿no? Es decir, por ejemplo, delimitar la competencia de los juzgados, que sean tribunales en materia de violencia contra las mujeres. Actualmente no tenemos, aunque la ley habla de tribunales especializados, estos tribunales han sido fusionados con otras temáticas, por decir de alguna manera, y actualmente atienden temas de violencia y de corrupción, dos materias totalmente diferentes y dadas las características de nuestro país, normalmente tienen bastante más presión por los temas de corrupción, que otorgan más prioridad a los temas de corrupción que a los temas de violencia. ¿Cuál es la dirección de las propuestas? Bueno, las propuestas están enfocadas en estos aspectos prioritariamente. Tenemos nuevos tipos penales que la ley 348 ha creado y otros los ha modificado. Desgraciadamente, esta interpretación restrictiva que ha tenido el juzgador boliviano ha dado lugar que los tribunales y juzgados de violencia contra las mujeres solamente vean estos delitos, cuando tenemos todo un bagaje de delitos que caracterizan a la violencia contra las mujeres, como ser, por ejemplo, las amenazas, las coacciones, la privación de libertad. Entonces dicen, no es un delito que está establecido en la ley 348, y lo que ahora las propuestas están planteando es dejar claramente establecido de que en este tipo de delitos, por más que no estén en la ley 348, si bien es suficiente que tenga una connotación de violencia de género para que la atienda un tribunal especializado. Un segundo componente, y al cual tú hacías referencia, está establecido en relación a separar, ¿no? Actualmente los juzgados de instrucción penal y los tribunales de sentencia penal es una jurisdicción que se dedica tanto a la violencia contra las mujeres y a los casos de corrupción. Entonces, lo que se está buscando es que solamente tengan una especialidad en violencia de género. Y asimismo, en la misma norma se está introduciendo la necesidad y dotar de un plazo al Consejo de la Magistratura a fin de que pueda crear los 31 juzgados de instrucción que se tiene ya programados para su creación. Es decir, que las modificaciones van a establecer un plazo para que el Consejo de la Magistratura crea estos 31 juzgados que están de instrucción, que son necesarios a nivel nacional. Bueno, hay muchas limitaciones, María Esther, para, digamos, concretar estas demandas. ¿Y ustedes tienen alguna proyección en términos de los recursos económicos, los recursos humanos que se van a necesitar para implementar estas propuestas? ¿Cuál es la magnitud del desafío? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que, bueno, me niego, ¿no?, a tener en la ley 348 un instrumento fetiche, ¿no?, o un instrumento legal que tiene únicamente efecto placebo. Yo creo que abordar la reforma de la ley 348 también es ver los temas estructurales, ¿no? Por ejemplo, la justicia, que no llega ni al 1% del presupuesto nacional, evidentemente, ¿no?, se ve sobrepasada por esta problemática. Entonces, desde el Ministerio de Justicia, decir, vamos a hacer una reforma a la justicia, vamos a hacer una modificación de la ley 348, por supuesto que también implica hablar de presupuesto, hablar de recursos humanos, porque si no, pues vamos a estar en un círculo vicioso, ¿no?, revisando, y siempre la aplicación va a ser deficiente, ¿no? Mira, creemos que a nivel de órgano judicial, sí, es vital separar estas dos materias, que no tienen nada que ver entre sí, violencia y lucha anticorrupción.
Y hemos visto en varios estudios que los juzgados, ¿no?, especializados, entre comillas, pues dedican el mayor tiempo de su fuerza laboral, etcétera, a los juzgados anticorrupción, porque ahí sí están con el sable en la cabeza, ¿no? ¿Ya? En cambio, en los casos de violencia intrafamiliar, de pronto, no diremos que los descuidan, pero sí están en menor proporción atendidos, ¿no? Entonces, creo que implica también revisar. Hay estimaciones, pero en este momento no tengo el dato exacto y tampoco quiero entrar a la especulación, ¿no? Pero sí hay que ver este plano del orden económico que sí permite mejorar los servicios. Sin embargo, por ejemplo, para la aplicación de estas penas alternativas que yo mencionaba anteriormente, Zulema, como es la multa, la detención de fin de semana, trabajos comunitarios, si habría una voluntad de coordinación, por ejemplo, del Ministerio Público, FELCB, con los servicios legales integrales, que ya tienen, tú sabes, desde el 95, están asentados, reconocidos socialmente, que digamos son los servicios más estables en cuanto a institucionalidad. Entonces se podría derivar para hacer esta vigilancia, para ver que estas penas alternativas funcionen, ¿no? Entonces, creo que hay que seguir haciendo un esfuerzo de articulación, de coordinación, pero tenemos que darle una viabilidad y mayor efectividad a la ley 348. De los procesos judiciales, ahora le consulto a Marisol, ustedes están también reclamando, digamos, o proponiendo para las modificaciones a la ley 348 que se apliquen algunos procesos inmediatos para casos de violencia familiar o doméstica que, digamos, impliquen acortamiento de plazos en la etapa preparatoria, por ejemplo, y asimismo están planteando que se establezca un procedimiento judicial por la vía civil para la reparación del daño en casos de violencia que no sean, digamos, que no constituyan delitos que incluyan medidas de protección, ¿no es cierto?, extremas. Yo creo que las modificaciones a la ley 348 parten de valorar toda la experiencia que hemos tenido con la ley a partir del año 2013, ¿no? Y ahí es donde hemos valorado nosotros de que muchas de las mujeres, entrar al sistema penal cuando son objeto de violencia ha sido muy crudo. Entonces, pero tampoco podemos dejar de lado esta realidad. Por lo tanto, tomar en consideración una realidad social, debemos buscar una norma para regular esta problemática. En ese entendido, se ha planteado un procedimiento penal simplificado. ¿En qué consiste? Las propuestas, son varias las propuestas que se han hecho llegar en relación a este aspecto, pero más o menos consiste en que los temas de violencia contra las mujeres se van a solucionar en una sola audiencia, como anteriormente teníamos, pero debemos tomar en consideración que son para casos de menor gravedad, donde las mujeres no tengan días de impedimento o donde se pueda evidenciar una violencia psicológica, para casos de menor gravedad. Es decir, se va a presentar, se va a notificar con toda la prueba, se va a notificar al agresor, va a poder presentarse en audiencia con su defensa y ahí mismo en la audiencia se va a determinar las medidas de protección y la sanción que viene a ser la consecuencia del hecho delictivo, ¿no? Y la disposición de la reparación integral a la víctima. Me parece que ese es un avance muy, muy significativo, porque eso es lo que busca una mujer que sufre una violencia, porque el sufrir una violencia conlleva un sinfín de factores que la pone en mayores niveles de desventaja, ¿no? Tener que estar sola bajo el cuidado de los niños, asumir la jefatura del hogar, la restricción de asistencia familiar, son aspectos que no debemos dejar de lado. Sin embargo, si le damos la opción de tener una sola audiencia donde realmente podamos evitar y culminar bajo una sanción, de que el hecho, sancionar al agresor,
es decir, podemos sacarla del sistema de violencia, podemos buscar las medidas de protección en relación a la asistencia familiar, las restricciones para que se acerquen y la sanción y la reparación integral para la víctima. Yo creo que este es un avance muy significativo que tiene las propuestas. Han iniciado desde el Ministerio de Justicia un proceso de socialización de estas propuestas. María Esther, son como 1000 propuestas de acuerdo con lo que nos han anunciado las autoridades de justicia. Ya se ha logrado una adecuada sistematización de estas propuestas y algo que tú reclamabas al inicio, o sea, ha pasado mucho tiempo y consideran que las modificaciones ya deben, digamos, manifestarse y concretarse en una nueva ley de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Sí, en realidad el Ministerio de Justicia no está planteando una nueva ley, ¿no?, que sustituya a la 348, está planteando modificaciones. Por eso era importante este balance que nos permita identificar cuáles son los cuellos de botella, dónde están los problemas, por qué la ley 348 no está cumpliendo a cabalidad el objetivo para el cual ha sido creada, ¿no? Luego, claro, desde esta iniciativa del Ministerio de Justicia están buscando hacer un proceso altamente participativo, ¿no? Y sí han tenido también talleres regionales en diferentes lugares del país. Entiendo que sí, ya tienen una propuesta sistematizada, ¿no? Entonces, justamente esa propuesta a la cual pues nosotras desde la red de la Alianza Libre Sin Violencia y varias otras redes nacionales también hemos contribuido, ¿no? Pero sí, ya están en esa etapa de procesar, de afinar, pero creo que igual hay una exigencia de la realidad de mayor celeridad, de mayor exclusividad en el trabajo para que estas propuestas de reforma puedan realmente ver ya el nuevo día, ¿no? Y entre esas propuestas, entre esa sistematización, justamente los tópicos que estamos tocando ahora, Zulema, como es estas modificaciones para evitar la revictimización, para reducir la impunidad, para la modificación de los procesos judiciales, son un eje central, ¿no? Y ya hay este avance en lo que es la sistematización, sí. Porque ustedes que están cotidianamente haciendo seguimiento de estos procesos, saben cómo son las trampas de la ley, ¿no? Marisol también muchas veces nos ha comentado. ¿Y qué van a hacer en relación a la vigilancia que se tendría que tener respecto de las autoridades que cometen una serie de atropellos en el proceso de juzgamiento de los casos de violencia? ¿Hay algunas medidas que se han propuesto, María Esther? Bueno, ya desde la ley 348, ¿no? Se plantea esta idoneidad en lo que es las autoridades, ¿no?, que están sobre todo en el conocimiento de la ley 348, y hay unos mecanismos también desde el Consejo de la Magistratura para su sanción, para el conocimiento, ¿no? Entonces, claro, esto es también parte de alentar a todo este mundo litigante que son abogados, para las partes intervinientes, que cuando realmente se identifica, ¿no?, una actuación dolosa, una actuación prejuiciosa con sesgo de género de una autoridad, ¿no?, poder hacer la queja, poder activar este sistema administrativo interno y también, cuando no, también penal, ¿no? Ahora, evidentemente hemos conocido también con alguna preocupación la designación como jueces, ¿no?, en materia de violencia a exfiscales que realmente han tenido una actuación así bastante dolosa, ¿no?, en otros casos. Frente a esto, ¿qué es lo que hacemos, no? Como red, etcétera, vamos a pronunciarnos, no solo pronunciarnos públicamente, sino instamos en las instancias administrativas para que esto pueda ser corregido. Ahí yo, Zulema, quiero destacar también que hay una alianza muy interesante con el Comité de Género del órgano judicial, ¿no?, que creo que es una instancia
que está haciendo un trabajo interesante, importante, pero bueno, dada la magnitud del problema también que tenemos en el ámbito de la justicia, quizás no es tan notorio, pero sí está dando pasos firmes y también son quienes nos coadyuvan cuando debemos hacer la denuncia por un mal desempeño de una autoridad. Creo que es importante este tema, Marisol, porque personalmente yo he visto cómo tú has, digamos, tenido que lidiar en algunos procesos con la conducta de algunos administradores de justicia que se salen de lo que establece la norma, ¿no? Sí, yo creo que eso es un problema fundamental para que Bolivia haya entrado a una categoría de desprestigio tan grande a nivel mundial en relación a la administración de justicia, ¿no? Y yo creo que las organizaciones sociales, las instancias del Estado creadas para la defensa de los derechos de las mujeres, debemos formar parte de todo un proceso de socialización de la norma, pero no solamente a partir de una interpretación de lo que dice la norma, sino debemos buscar una interpretación axiológica, cuál ha sido el fundamento de la modificación, cuál es el valor que estamos buscando. A partir de aquello, creo que desde una fundamentación ante el administrador de justicia y decirle, usted este artículo debe interpretarlo de esta manera, es que podemos sedimentar realmente ese valor axiológico que tiene la norma. Ahora, en relación ante una actitud caprichosa del administrador de justicia, de desconocimiento y vulneración de los derechos de las mujeres, creo que la legislación interna nos da la vía, ¿no? Como plantear acciones constitucionales ante la violación flagrante de derechos fundamentales en casos de violencia contra las mujeres, hacer la denuncia en la vía administrativa para estos malos juzgadores, pero lo que no podemos hacer, si tenemos un discurso de defensa y de activistas de derechos humanos, de los derechos de las mujeres, es quedarnos callados y ver cómo la norma se va degenerando a partir de una mala práctica de la administración de justicia. Bajo ningún punto de vista podemos hacer aquello porque nos estamos convirtiendo en cómplices de ellos. Tenemos que agotar todos los mecanismos que nos da la norma para decirles cómo deben interpretar. María Esther, cuando hago el seguimiento de algunos casos, a momentos tengo la sensación de que esta es una lucha como entre David y Goliat. ¿Tú compartes esta percepción? Tal cual, Zulema. Es una lucha totalmente desigual, ¿no? Porque tienes así un sistema, una avalancha, así que intenta incluso desprestigiar la ley 348, ¿no? Pese a su aplicación no plena, pero significa un avance, ¿no? Y por eso son esos criterios con tanto sesgo cuando dicen, desde que apareció la ley 348, la violencia ha avanzado, ¿no? La violencia se ha profundizado. Y luego también encuentran los otros sesgos en operadores del sistema, la falta de presupuesto, el hecho de que la violencia para muchas autoridades sea solamente un discurso del 8 de marzo, del 25 de noviembre, pero que en la práctica, cuando hay que ir hasta el Ministerio de Economía y den fondos para que esto funcione, ¿no? Es ahí donde se ve esa voluntad política se la ve así muy quebrada. Pero tú sabes, Zulema, por tu trayectoria y tu participación también en los movimientos de las mujeres y todo lo que ha sido este esfuerzo, sabemos que todos los avances, por muy pequeños que se hayan dado, siempre ha sido producto de una lucha, de una tenacidad, de una convicción, ¿no? De que creemos que es posible, ¿no? Mejorar estos niveles de vigencia de los derechos humanos, de igualdad, ¿no? Para hombres y mujeres, etc. Entonces, es una lucha desigual, pero eso no desalienta, ¿no? Muy bien, María Esther, importante este intercambio, conocer las propuestas, tanto María Esther como Marisol nos han subrayado importantes propuestas en materia de modificaciones que apuntan a
evitar la revictimización, por supuesto reducir la impunidad que actualmente existe en el sistema de justicia y afinar procesos judiciales que pudieran estar contribuyendo a estos dos aspectos que hemos mencionado también, revictimización e impunidad. Marisol, desde tu experiencia, tú varias veces nos has comentado que uno de los problemas que se tiene para concretar este tipo de propuestas que ustedes están trabajando es la falta de personal adecuado y de juzgados en diferentes lugares del país. Creo que hay unas acefalías que hay que cubrir. ¿Cómo están viendo esos temas? Bueno, entre uno de los que habíamos señalado anteriormente es la obligación que tiene el Estado de la creación de 31 juzgados especializados, ¿no? Entonces, dentro de la norma se está previendo establecer un plazo para que el Estado cumpla. Pero, sin embargo, creo que el problema que tú has tocado es un problema muy latente a nivel nacional. Yo, por mi experiencia de trabajo, tan solo me voy a centralizar a decirte lo que ocurre en los yungas, ¿no? En los yungas, no, el único tribunal que ve en la etapa de juicio es el tribunal de Caranavi, donde van todas las causas de Guanay, Chulumani, Coroico, de todos los yungas. Y ese tribunal ha estado en acefalía desde noviembre del 2019 hasta junio del 2021. A la fecha tienen más de 500 juicios. O sea, la lógica racional del administrador de justicia. Yo me pregunto, estas autoridades racionalmente se habrán preguntado qué va a hacer este tribunal con 500 causas. ¿Las van a poder ventilar? No. Entonces es ahí donde tenemos que ver mecanismos de incidencia de las organizaciones sociales de estas áreas. Este es un ejemplo que te muestro por lo que yo trabajo, y creo que deberíamos ver ya desde un trabajo de cuáles son las acciones que vamos a hacer desde los movimientos de mujeres para poder, por ejemplo, regular el problema que hay en los yungas. María Esther, ya para cerrar, rumbo a la modificación de la ley 348, el balance sobre la implementación de la ley y las propuestas desde la sociedad civil, un último mensaje que tú quisieras dejar sentado, porque estamos cerrando este ciclo de programas para este propósito. Bien. Sí, yo básicamente diría que si bien el desafío es muy grande, también debo reconocer que tenemos aliados también dentro del mismo sistema de justicia. Son muy poquitos, pero son aliados que desde dentro también están dando una pelea diaria, y reconocemos pues su esfuerzo, su trabajo porque se respeten los derechos de las mujeres, por hacer del ejercicio de la jurisdicción, de la judicatura, ¿no? Un ejercicio digno, con valores, ¿no? Con ética, bajo un principio de justicia. Entonces, eso para mí es importante reconocer también que hay varias mujeres y hombres que están desde adentro también compartiendo este esfuerzo, muchas veces esta indignación, ¿no? Frente a otros colegas. Eso yo quiero destacarlo, y bueno, pues también estas redes nacionales que se han articulado en torno a decir, tenemos una ley en la cual creemos, pero que sí, hay que hacer ajustes, hay que hacer modificaciones para que realmente las mujeres se sientan más protegidas. Muchísimas gracias, María Esther. Muchísimas gracias, Marisol. Ha sido realmente un verdadero placer contar con ustedes para este cierre de ciclo de 4 programas en los que hemos analizado cuáles son las propuestas que desde la sociedad civil están siendo trabajadas en perspectiva de modificar la ley 348. Conmigo hasta otra oportunidad. Saludo a toda la audiencia de Herbol y nos despedimos porque ya enseguida vienen las noticias. Muchas gracias. Gracias. Atención, emisoras Herbol en Bolivia. En 15 segundos entramos en contacto.